¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Ahora tenemos un invitado, la verdad es que, bueno, muy joven, un invitado de lujo, un invitado desde lejos, aunque ahorita está en Oaxaca, pero generalmente está más lejos. En los últimos años está todavía más lejos porque está haciendo sus estudios de doctorado fuera de nuestro país. Pero bueno, le agradezco muchísimo a Noel Cruz que esté con nosotros esta mañana. Noel Cruz es originario de Miahuatlán y nos va a platicar de varias cosas alrededor del eclipse que sucedió hace 54 años, ¿sí? ¿No? Así que, Noel, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por la introducción, doctor Raúl. Saludo a todos los auditorio. El eclipse solar de 1970 representa un símbolo de identidad para todo aquel que nació en las sierras de Miahuatlán. Eh, Particularmente fue la razón por la cual me convertí en científico, y esto es algo que no descubrí hasta ya muy tarde. Cada vez que alguien me preguntaba, Noel, pero ¿por qué estudiaste ciencia? ¿Por qué eh, te interesó esta parte del universo? Siempre tenía respuestas diversas, y parte de esto era una persona curiosa porque vivía en un cielo claro. Pero cuando entendí que estaba en mi historia personal y en la historia de un pueblo completo, el eclipse, entonces fue cuando entendí de manera muy profunda por qué me va esta parte. Eh, en el 2020 se me ocurrió, junto con eh, eh, Carlos Zamora, Carlos Méndez Zamora, un estudiante, crear de manera eh, coherente un seminario para poder ayudar a la gente a entender la relevancia de este fenómeno astronómico. Así fue como a lo largo de 4 años comencé a entender primero yo mismo, como físico, como licenciado en física, qué es lo que realmente había ocurrido. Y es que cuando me acercaba a las personas mayores a preguntarles sobre el eclipse, lo que ocurría es que se trataba de mitos, se trataba de leyendas. Y es algo que de alguna manera me motivó a hacer que esto dejara de pasar, porque cuando la ciencia no se hace presente, lo que ocurre es que el mito, la leyenda se hace presente, y entonces las personas pueden ser más fácilmente engañadas. Y en esos 4 años visité archivos históricas en mi ciudad, donde nací, Miahuatlán, Oaxaca, Ciudad de México. Y cuando tuve la oportunidad de salir al extranjero por los estudios, ahí fue donde realmente me di cuenta que podía entender eh, de manera científica exactamente qué había pasado. Y para mí, ver el nombre de Miahuatlán en un artículo en inglés fue algo que hizo que el camino hacia este libro se hiciera algo completamente bello, y se convirtiera en una adicción sana hacia poder llegar al trasfondo. Pero lo que realmente me hizo llegar al fondo y completar ese trabajo fue cuando leí una sentencia bueno, una frase del director de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en la que decía: el eclipse de 1970 representa el estudio más completo e integrado de un eclipse en la historia humana. Y aunque es algo que todavía estoy en duda de poner, lo que sí es cierto es que es el eclipse, o uno de los eclipses, que más artículos científicos generó, y que más interés generó, especialmente por la participación de la NASA y la presencia de 14 eh, delegaciones de países de todo el mundo en mi pueblo. Y eso naturalmente afectó en el sentido de que en aquel entonces no había internet, era un pueblo zapoteca, ni siquiera hablaba español. Y ver la presencia de personas hablando idiomas extraños, construyendo telescopios en las calles, en diferentes partes de Miahuatlán y Yautepec, Puerto Escondido, Pochutla, pues generó miradas de misticismo, empezó a crear leyendas. Y creo que es esa parte la que se quedó ahí, pero que se transformó en algo mucho más sincero y mucho más honesto, se convirtió en una identidad.
el pueblo de Miahuatlán particularmente empezó a identificarse, es decir, cada 7 de marzo, científicos de todo el mundo, en realidad fueron 14 países, vinieron a Miahuatlán y la declararon capital científica del mundo. Y es lo que aún persiste y es algo que describo desde mi perspectiva como científico y como miahuateco de una manera muy cruda, pero de una manera realista para aún sentirse orgullosos, pero un orgullo que tenga sentido y que tenga la perspectiva de la ciencia. Y bueno, es lo que estoy trabajando en esta semana para poder compartirlos y en un producto final, ¿no? Así es. Este 7 de marzo es que se cumplen justo los 54 años de este gran eclipse, pero tú tienes muchos menos que esos, Noel, ¿sí? Y eso todavía es más loable. O sea, siempre pongo de ejemplo el eclipse de Miahuatlán y de cómo lo están rescatando tú y gente que has estado invitando a que se rescate todo lo que sucedió y todo lo que ha dejado, que es lo principal, el gran legado del eclipse del 70. Pero tú no habías nacido. ¿Cuántos años tienes, Noel? Tengo 29. 29, imagínate, o sea, casi la mitad, ¿me entiendes? Sí, casi la mitad de los 54 del eclipse. Aún así, o sea, yo insisto en esa fuente que para mí representa mucho, la fuente que ya no existe, ¿no? Esa fuente que se construyó debido al eclipse del 70, donde están los observadores con diferentes técnicas, están observando el eclipse, pero siempre lo pongo de ejemplo de que es un gran legado de lo que puede hacer un eclipse. Y justo para este que viene ahora, esa es la idea. A todo mundo, a toda la gente, le digo que por donde pase la totalidad, ojalá se quede un legado, al menos una parte de lo que ha sucedido en Miahuatlán. Todo esto lo has puesto en un libro, ¿es correcto, Noel? Platícanos de ese libro que se presenta este viernes en el INAOE, de manera presencial, los que quieran llegar al INAOE pero los que no, pues que hagan, lo vamos a estar transmitiendo por nuestras redes, las redes de Eclipses México, las redes del INAOE, las redes de Noche de las Estrellas. Entonces, platícanos de ese libro, Noel. Sí, con mucho gusto. La fuente conmemorativa del eclipse del 70 eh, fue como arrancarle una parte al corazón a cada uno de los miahuatecos, porque una vez que esa fuente fue removida a principios del 2000, fue justamente cuando las instituciones educativas, cuando los estudiantes y los profesores se dieron cuenta que había sido una gran pérdida haberla removido. Pues este libro no viene a suplantar, pero sí viene a complementar esa parte perdida. Y aunque no se trae la fuente de nuevo, sí se trae una visión concisa y completa de qué no solamente ocurrió en Miahuatlán, sino también qué ocurrió en Yautepec, qué ocurrió en Puerto Escondido y en Pochutla. En Yautepec, en Puerto Escondido y en Pochutla no existe este legado, pero Miahuatlán sí pudo conservar este legado. La fuente conmemorativa del eclipse del 70 se conecta mucho con la razón emocional por la cual escribí este libro. Y es que cuando yo era pequeño, solía jugar en esta fuente y solía preguntar a mi familia, especialmente a mi abuela, que pasó a mejor vida hace 8 meses, y ella me comentó, fueron científicos que vinieron del extranjero, y esta sentencia fue lo que realmente me motivó y me generó la curiosidad para poder conocer más. Una fuente hecha de 6 personajes mirando hacia el cielo, apodada Los Mirones, ya no existe, pero todos tenemos un recuerdo bonito acerca de ello y creo que este libro viene a no solamente compartir la historia de un pueblo, sino también a hacer conciencia de este eclipse. Creo que hay muy pocos documentos que recogen qué realmente pasó en ese eclipse y por qué fue importante para la historia de la astronomía contemporánea, la cual creo es la contribución a la literatura de la historia. La historia es lo único que tenemos y posiblemente de ahí se puede aprender más.
Oye, pero el libro no tiene solamente esa parte, el libro tiene muchas otras cosas más. Sí, eso es muy cierto. El libro lo escribí para para mi Abatlán. En mi corazón estuvo ahí, estuvo el sentimiento de mi abuela. Y sí, en efecto, lo que hace este libro es extender, eh, eh, no solamente la franja y totalidad por donde pasó el eclipse, sino también comprender qué es lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Canadá. eh, Particularmente la NASA lanzó 67 cohetes sonda para el estudio de la ionosfera. En aquel entonces los estudios de la ionosfera apenas comenzaban a, a- a comprenderse, a proponer experimentos para poder entenderla. Eh, en este libro también hablo sobre el avión en el cual partió de Puerto Escondido y persiguió la sombra lunar hasta llegar a un aeropuerto en Miami. Hablo sobre todos los impactos que tuvo ese eclipse en términos de la cultura y del arte. Hay una canción en República Dominicana que creó algo inspirado en el eclipse de Miahuatlán. Hay obras de arte, hay pinturas. Y para mí lo más interesante es cuando entendí o más bien leí que el eclipse de 1970 fue la segunda vez que México tuvo mayor presencia en el mundo después de los Juegos Olímpicos del 68. Fue el primer eclipse televisado en la historia. 300 millones de personas escucharon el nombre de Miahuatlán, lo cual quiere decir que en el 71 de cada 10 personas en el mundo reconoció a México a través de un pueblo zapoteca. Un pueblo zapoteca que después, pasado el eclipse, se quedó en profundo silencio. Y después de silencio, han habido pocas voces para poder complementar todos los estudios que se realizaron en México, Estados Unidos y Canadá. En este libro trato de explicar dónde se quedó cada delegación científica, cuáles fueron los estudios, y además de eso, explico, eh, tengo un capítulo especial al principio del libro donde explico toda la física solar necesaria para poder comprender eh, qué realmente se hizo, ¿no? Cuando se habla de la fotosfera, la cromosfera, la capa del Sol, cómo es que el Sol produce energía y por qué fue particularmente interesante para los científicos de aquel entonces. Este libro respondo qué ocurrió el 7 de marzo de 1970, usando historia, usando astronomía y la antropología misma que representó para un pueblo que adquirió como legado cultural un eclipse. Bueno, pero, ¿sabe? Pero tampoco, o sea, también has tratado de que eso no se quede callado, no solamente a través del libro, sino justo a través de estos festivales que organizas año con año y que uno sucede este 7 de marzo, en el que vas a presentar varias cosas. Platícanos qué va a suceder este 7 de marzo en Miahuatlán. Sí, bueno, desde hace 4 años tuve la fortuna de establecer relaciones con la Secretaría de Educación de mi comunidad y ellos aceptaron tal convenio eh, de forma muy agradable. Y lo que he hecho en los últimos 4 años es traer conferencias relacionadas a la astronomía, en donde esta identidad cultural que ya está construida, reforzarla y ponerle cimientos más fuertes. Pero lo que es especial este año es que he conseguido que la Filmoteca UNAM me permita proyectar una película que ellos filmaron y en los que entrevistaron a los científicos que estuvieron en Yautepec, en Miahuatlán, y en la que se muestra de manera muy viva cómo es que armaron sus instrumentos. Ese documental de 37 minutos se va a proyectar el día 7 de marzo, el día en 2 días, y también me ha dado la tarea de recuperar bastante información de los Estados Unidos en las bibliotecas de la Fundación para la Ciencia de los Estados Unidos, y ellos me autorizaron traducir un documental a color que filmaron en el poblado de San Pedro Mártir Quiechapa, en Yautepec. Ahí se tomó lo que se considera la fotografía de la corona solar
más avanzada en aquel entonces, y eso contribuyó a los estudios del campo magnético del Sol, así como también entender el papel del polvo interplanetario y resolver uno de los problemas más interesantes de la física solar, de por qué la temperatura de la corona solar sigue siendo tremendamente gigante. Es un documental preciosísimo, y estoy muy feliz de poder compartirlos eh, con mis paisanos y en el futuro, pues, crear un mapa de todas las delegaciones, en un futuro poder, re- eh, con las fotografías de los archivos históricos que me han dado acceso y con esas películas, pues crear algo más completo, un museo, crear un archivo histórico, algo que permita que esta identidad cultural y este legado, eh, más que no se muera, siga vivo y que se siga retroalimentando. Con más razón con este eclipse del 2024, el cual es su segundo hermanito del 70. En el ciclo Saros 139, si no mal recuerdo, existen solamente 3 eclipses que pasan por territorio mexicano, de los más de 100 y tantos que hay. El 70 fue el primero, 2024 va a ser el segundo y 2076 va a ser el tercero. Entonces, en términos de la forma de la sombra lunar dibujada sobre el territorio mexicano, son muy similares. Entonces, no hay mejor momento para hacer este rescate histórico eh, y cultural que el 2024. Lo demás son puras coincidencias. Así es. Bueno, pues mira, la verdad, ya estamos, ya se nos fue rapidísimo el tiempo, porque siempre platicar contigo sobre los eclipses sobre Miahuatlán es formidable y siempre es entretenido y siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Y a todos aquellos que quieran seguir escuchando sobre Miahuatlán, les recomiendo que nos sigan si no están en Puebla. Si están en Puebla, por favor, acérquense al INAOE a las 12 del día en el auditorio del Centro de Información. Tenemos la presentación de este libro de Noel Cruz Venegas sobre el eclipse de Miahuatlán 1970, presencial, y lo vamos a estar transmitiendo en todas nuestras redes, como lo dijimos hace un rato, en las redes, por supuesto, del INAOE, que es donde salimos, pero en las redes de Eclipses México, en las redes de Noche de las Estrellas y en redes de otras instituciones que participan en el Comité Nacional de Eclipses México. Entonces, por favor, síganos este viernes 8 de marzo al mediodía para seguir escuchando un ratito más a Noel. ¿Te parece, Noel? Me parece perfecto. Vale, Están todos invitados. así es, ¿no? Entonces, pues ahí nos vemos, ya sea virtual o presencialmente. Nos vemos este viernes al mediodía. Y bueno, nos despedimos. Jorge, amigos de Disyuntiva TV, nos vemos el próximo miércoles.